Bueno, compañeros, continuando con la exposición de mi compañero, tenemos lo que es voy a seguir explicando lo que es la modulación ASK. Como bien ya sabemos, la modulación ASK su nombre es Amplitude Shift Keying, más conocida como ya dijo mi compañera anteriormente como OK o On-Off Keying. Es una técnica de modulación digital en la que la información se encuentra modulada en amplitud. Como también la ASK no es más que un caso particular de la AM, que más adelante les voy a explicar por qué. Ya. Aquí tenemos, como ya les dije, no es más que un caso particular que la AM. Y ahora voy a dar un poco voy a explicar un poco de la AM para recordar y voy a hacer un poco de comparación de lo que es la AM y la ASK. ¿Por qué es similar a la AM? Como ya sabemos, en la modulación AM tenemos lo que es la señal moduladora, que es esta, como se puede ver en aquí, y también tenemos lo que es la señal portadora. Eh, la M es una amplitud, es la modulación en amplitud. Este va a ser su salida de la señal AM, lo cual nos dice que la señal AM va a ser la señal moduladora y la señal portadora. Como vemos en aquí tenemos lo que es lo que es el modulador. Esto es como un multiplicador, lo cual eh, nos dice que está coincidida con las variaciones de la portadora, la señal moduladora, lo que nos indica que la amplitud AM es una amplitud manipulada. Como podemos ver aquí en el dibujito, la señal moduladora es esta parte de aquí arriba. Y aquí en interior de la señal moduladora es lo que están las variaciones de la portadora. Ya. Ahora, haciendo una comparación de lo que es la señal AM con la señal ASK, como ya les expliqué de esta imagen, esta es la señal moduladora de la AM, esta es la portadora, y esta llegaría a ser lo que es la señal AM, la salida de la señal AM. Y en este otro cuadro tenemos lo que es la señal, la modulación ASK. Como vemos y como ya anteriormente mi compañero nos dijo, esta es la moduladora que consiste en cero lógico y un 1 lógico, o igual a 5 voltios o 0 voltios. Como podemos ver en aquí arriba es cuando está en 1 y en aquí abajo cuando está en 0 voltios. Y aquí en la parte en esta parte de aquí de la gráfica es lo mismo. En aquí tenemos lo que es la señal portadora. Si se dan cuenta, en la señal portadora, un uno lógico va a ser una señal de la frecuencia tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. Y el cero va a ser cero lógico, no va a pasar nada de la señal portadora. Y como ya les dije, en la señal AM es la señal moduladora eh, y dentro de la señal moduladora va a estar lo que son las variaciones de la portadora. Y también la señal ASK es una señal de amplitud manipulada. Por eso es que ambas señales, tanto AM como ASK, tienen semejanzas, porque ambas se manipulan en la amplitud, solo que una es analógica y la otra es digital. Esa sería su variación que tienen. Después son bien semejantes ambas. Seguimos con la ecuación de la ASK. Eh, tenemos
aquí en el cuadro lo que es la amplitud, la moduladora. Para la ecuación consideramos la señal binaria ft o anchura bit bt. Como vemos en aquí, esto es lo que se considera bit bt. Y la señal portadora, que es coseno de la frecuencia por el tiempo. Y esta llegaría a ser lo que es la fórmula de la ecuación de la AST, que es igual a la frecuencia de AST por Ft, que es la anchura de bit, por la señal portadora del coseno. Es decir, como ya anteriormente les dijimos, cuando esté en 0 voltios, no va a pasar nada de frecuencia, nada de energía. Y cuando tiene una amplitud o un no lógico o un bit, un no lógico, va a pasar lo que es la amplitud por el coseno, o sea, lo que es la señal moduladora por la portadora. Una de las formas más simples de la SK funciona como un interruptor que se apaga y se enciende, de tal forma que la presencia de la portadora indica un no binario y en su ausencia un cero. La señal coseno de amplitud igual a cero, por lo que en este caso se encontrará en un estado cero. Por ejemplo, en aquí ya sabemos que en aquí va a ser un 1 y en aquí va a ser un 0. En aquí un 0 y en aquí un 1. La señal del coseno en amplitud 1, por lo que en este caso se considerará en estado 1. Métodos de modulación ASK. Como métodos de modulación ASK tenemos dos métodos que son la detección síncrona y la detección envolvente. Primero vamos a explicar lo que es la detección síncrona. Consiste en multiplicar analógicamente la señal ASK. Como vemos en aquí, tenemos, este es del multiplicador, y en aquí está lo que es la señal ASK. Que llega al demodulador, que es esto, por la señal portadora que se genera localmente en el receptor. Y esto también llegaría a ser lo que es nuestro receptor, esta ecuación de aquí. Bien. En nuestro receptor, la señal multiplicada resultante pasa por un filtro pasabajas con frecuencia cortante menor que menor que la frecuencia. Este es nuestro filtro. Explicando un poco más lo que es la detección síncrona, nos dice que la portadora del receptor, como ya les dije, esta es la portadora del receptor, está en la misma frecuencia lo que es la portadora, está en la misma frecuencia que la portada, que el coseno de doble T. O sea, estos dos, o sea, lo que me refiero que estos dos van a estar en sincronización, van a ser iguales. Por lo que tanto al multiplicar va a pasar al multiplicador por el filtro pasabajas y vamos a tener lo que es la ecuación que sería la portadora sobre 2. Tenemos lo que es los métodos de modulación. Seguimos con lo que es la detección envolvente. En este método consiste en evitar los problemas de frecuencia y de fase que aparecen en la detección síncrona. En este caso, la señal de alta frecuencia que llega al receptor, que sería esto, se hace pasar a través de un diodo y de un filtro pasabajas. Como vemos, este es el receptor que va a pasar por el diodo y por el filtro pasabajas, donde el diodo va a rechazar la parte negativa de la señal y el filtro pasabajas no puede seguir lo que son las variaciones rápidas de la señal que deja pasar el diodo. Y en este caso, el adaptador de niveles
corrige lo que es la diferencia de salidas del demodulador, lo que le llega del filtro pasabajas. Semejanzas entre modulación AM y la modulación ASK, que es por desplazamiento de amplitud. Como bien ya sabemos, como la modulación AM, la ASK también es lineal y sensible al ruido atmosférico y a las distorsiones, lo cual esto hace que requiera una amplitud de banda excesiva. Como también el tipo de modulación de ambos es lineal. Ambos son sensibles al ruido atmosférico y a las distorsiones. Ambos tienen una amplitud de banda excesiva eh, que conlleva un gasto de energía, como también los procesos de modulación y demodulación son relativamente baratos. ¿Por qué se podría decir baratos? Porque en el ASK, donde más se lo aplica serían lo que son los controles remotos. Como nosotros ya sabemos, y cuando apretamos un control, por ejemplo, el control de la tele, para cambiar un canal, mientras apretamos, este va a transmitir la frecuencia o va a cambiar al canal que queremos. Y si no apretamos, no va a cambiar. Por eso se dice que son baratos. Eh, ¿Hasta aquí alguna duda o alguna consulta, Inge? Hasta aquí es lo que yo expongo. Después va a seguir mi compañera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pablo, por ahí, preguntas. Joaquín. A ver, un cachito. Esta dices, ¿no? Sí. Porque el acá solo va a ser como una amplitud igual a uno nomás, no puede ser más ni menos, va a ser igual a uno. Por eso se dice que entre lo que es la portadora, esta, y lo que es el receptor, van a estar siempre sincronizados, mientras acá va a ser uno y en aquí la F, lo que es la amplitud va a variar, va a ser lo mismo, porque también lo que es el coseno va a ser igual. No sé si me has entendido. Yo Ya. tengo una preguntita. ¿En qué se aplica la modulación ASK? Pues les dije, mayormente se puede aplicar en lo que es controles remotos, tanto de tele como otros tipos de controles para abrir o cerrar puertas, como también en fibra óptica. Mayormente en esas cosas, porque como es más barato, se usa en tecnologías más económicas, se podría decir. ¿Y a qué tasa de transferencia trabaja en fibra óptica o en los controles remotos? Transferencia. Sí, la tasa de transferencia, ¿no ve? ¿A cuántos bits por segundo? Ah, creo que eso más adelante les va a explicar en lo que es de ancho de banda mi compañera, no sé si alguien. Ah, Está bien, gracias. ya. Eh, Inge, que siga nomás en mi compañera o alguna pregunta más. Sí, que continúe. Ya.
¿Se logra ver? Ahora Ya. sí, se puede